los laburantes y sus organizaciones. Una radiografía de la realidad sindical de Rosario y la región. Sindicatos. Esta es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Sindicatos. Horas 5 minutos y arrancamos la última hora de la brújula de la semana. Y como habíamos comenzado, así comenzamos el ciclo, ¿no? Con esta inaugurando esta sección, una de las secciones nuevas de este año, que tenía que ver con los sindicatos, que tenía que ver con las organizaciones de los trabajadores. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la perspectiva de esta sección? Poder pensar más allá de la coyuntura, más allá de los conflictos que atraviesan en cada momento las organizaciones de los trabajadores, poder pensar el sindicalismo, no poder pensar una especie de radiografía del sindicalismo de la región. Así que bueno, si a usted le parece, presenta al invitado de hoy, arrancamos. Estamos en presencia de Gustavo Terés, quien es el secretario general de ANSAFE Rosario y de la CTA Autónoma de la Ciudad de Rosario. Tiene 57 años. En el 81 se recibe de profesor de Educación Física. Ese mismo año empezó a militar en la Federación Juvenil Comunista y al año siguiente ingresa en ANSAFE. A su vez, también más tarde adquiere el título en Ciencias de la Educación. Fue fundador de la CTA. Fue secretario general de ANSAFE durante el periodo de 2004 al 2010. Luego volvió nuevamente a la docencia y en el 2013 fue reelegido nuevamente hasta el día de hoy que, como decíamos recién, conduce la ANSAFE de Rosario y la CTA Autónoma también de la Ciudad de Rosario. Actualmente también creo que es director de la Escuela Normal 3. Así es. Hacía falta dos cosas, le digo. Hacía falta la edad. Hacía falta, digo, la choma. Para arrancar. Ya estamos jugando tiempo de descuento. Ya empezó a jugar sucio. Y después digo la pregunta que no es para nada profunda, pero antes de arrancar con sus preguntas, que yo sé que van a ser más interesantes. ¿Es Teres o Terés? Terés. Terés. Acá en Rosario ya me senté, ya me resigné. Ya se resignó. Aquí es así. Bueno, arranca la vida, arranca la profesión por lo que cuenta Nahuel y arranca la vida gremial. ¿Cómo es esa idea o esa concepción de poder participar en lo sindical? Sí, tiene que ver con lo que significó siempre en la historia de nuestro país, incorporarte a lo que fue en ese momento un partido de izquierda, o digamos, lo que es la historia en el mundo del trabajo de incorporarte a los partidos obreros, que se llaman, ¿no? Ajá. Entonces me parece que ahí si hay algo que hay y que se ha perdido en esta etapa histórica, es ese hilo rojo que hacía que las generaciones anteriores le pasaban la posta a las nuevas generaciones o educaban, y lo primero que vos tenías, estaba planteado en cualquier organización política de izquierda o vinculada mayoritaria o minoritariamente al movimiento obrero, era que lo primero que tenías que tener es ir cada vez que consigas un trabajo, tu primera tarea era ir a afiliarte al sindicato, ¿no? ¿Y por qué te parece que se perdió ese porque me hilo? parece que hay un debilitamiento muy fuerte de las organizaciones de izquierda como organizaciones de masa, fundamentalmente en lo que es la implantación en el movimiento obrero. Digo, pueden ser organizaciones muy numerosas, pero con una débil implantación en el movimiento obrero. Débil, cuando digo débil implantación, no significa que no tengan votos, sino que tienen estructuras mucho menos arraigadas. Yo me acuerdo cuando era secretario de la Juventud Comunista de la zona centro, nosotros teníamos 20 de delegados bancarios, 40 delegados docentes, había delegados en Telecom, en ese momento era Entel, había delegados en la sanidad, teníamos delegados en el sindicato portuario, todos jóvenes. A eso había que sumarle lo que significaba la influencia del partido. ¿No? Me parece que había una implantación mucho más extendida. Hoy hay otras fuerzas de izquierdas que ya no el Partido Comunista, sino otra organización de izquierda de origen trotskista o el Partido Comunista Revolucionario, que han reemplazado a los que en otro momento hicieron esa historia, pero me parece que sí hay una cultura obrera muy debilitada en las organizaciones de izquierda. Pero, ¿y dónde rastreás vos ese? Por eso te preguntaba, ¿dónde rastreás el corte? ¿Se puede pensar en una etapa donde yo es muy salvaje lo que puedo llegar a decir,
no es en el proceso de la dictadura, creo que es a partir de la caída del muro de Berlín. Ajá. Digo, la crisis de los movimientos de izquierda, yo creo que el muro no se le cae solo a aquellos que abrevábamos en el estalinismo, o admirabas o pensabas que la Unión Soviética era la madre patria, sino también me parece que se les cayó a todos. Claro. Y eso obligó a revisar las prácticas y cambió. Y por supuesto que también cambia el paradigma. Digo, uno después puede pensar que entender la cultura obrera en este momento histórico no es lo mismo que en la década del 40, que a principios de siglo, o que en la década del 70. O sea, la crisis del modelo fordista, la crisis de la forma de organización capitalista en el centro de trabajo, hace que hoy sea diferente y haya que pensar en un sujeto que es distinto, digamos, que no deja de ser trabajador, que no deja de ser proletario, digamos, que no deja de ser precario como característica principal de la época, pero ya cada vez hay menos trabajadores juntos en grandes concentraciones obreras. O sea, vos antes tenías 10.000 trabajadores en el SUIP, hoy 1.500 producen 10 veces más que esos 10.000 en el SUIP. Antes había 6.000 trabajadores en Asindar, hoy puede haber 2.000 y producen 10 veces más que lo que producían. Y en Asindar estaba Paraná Metal, estaba Bilber y estaba otra, y hoy te quedan talleres subsidiarios de Asindar. Y así de corrido podrías pensar que la figura de la fábrica digamos, y de los espacios de producción se debilitan. No quiere decir que desaparezca la clase obrera, yo vuelvo a repetir, pero sí hay una metamorfosis, tal cual lo plantea Antúnez en ese sentido. E inclusive hoy existe la empresa, que es un conglomerado de espacios intercomunicados, pero que no necesariamente tienen un mismo lugar. O sea, ahora hay que volver a unir eso a través de la conciencia, de las redes, digamos, pero hoy hay muchos lugares dispersos y hay diversas formas de organización, e inclusive con un mismo patrón, pero diferente en diversos espacios de organización. Digo, esa es la gran enseñanza, a mí me gusta a veces remitirme a la historia, de la gran derrota de los trabajadores de Fiat a finales de los 60, principios de los 70, la huelga de Mirafiori, una derrota tremenda, donde sí la patronal entiende que nunca más va a tener 10.000, 15.000 trabajadores organizados, y disemina en centenares de talleres para que se autoorganicen, familiares, de 4, de 5, y que por productividad, digamos, que van a ganar de acuerdo a la productividad, y destruye la unidad de la clase y debilita muchísimo el poder sindical, por ejemplo, en Italia. Ese paradigma, más la derrota de los contralores aéreos en Estados Unidos en Reagan, la derrota de los mineros con Margaret Thatcher, marcan un punto de inflexión donde el paradigma o la estrategia del movimiento obrero debe cambiar para permanentemente refundarse. Yo creo que ese es el desafío de esta etapa. Y hay un sindicalismo, o hay un sujeto que ha crecido, que es el sujeto vinculado al área de servicios, al área de cuidados. Claro. No es que hay menos trabajadores, pero hay más vinculados a otras áreas. Y ahora, ¿cómo se da en la docencia? Porque estamos hablando en este recorrido de distintos gremios, distintas actividades. Bueno, puntualmente en la docencia, que es el secretario, donde es el gremio donde vos sos secretario, ¿cómo se establece esto de hacer conciencia? ¿Cómo se trabaja? Bueno, primero que la docencia sí es una profesión que crece, ¿no? Es una profesión que no ha tendido a disminuir, sino que permanentemente se ha expandido. Claro. Con el aumento de la obligatoriedad hacia los chicos de tercer año y también de la necesidad de mayores niveles de alfabetización académica y demás, digamos, se amplió la secundaria, se amplió las tecnicaturas, se amplió los estudios universitarios. Entonces, necesariamente primero que es un colectivo laboral cada vez más grande. Es un colectivo laboral que tiene la característica que trabaja con otros, como dice Dubet, ¿no? Es un colectivo laboral que trabaja con otros, que es del área de servicios. Y bueno, la característica de la docencia es una profesión que requiere un nivel de calificación alto e importante, cada vez más. Es una profesión fundamentalmente feminizada, mayoritariamente feminizada, con conquistas de espacio en la política de género y como tarea de nuestro sindicato de manera muy, pero muy significativa y muy amplia, y es una profesión que discute permanentemente, porque sos transmisor de cultura, de conocimiento,
de valores, de habilidades, de capacidad, yo lo digo en términos muy amplios, necesariamente también se instala consciente o inconscientemente un fuerte debate ideológico. Claro, es una de las materias primas, ¿no? La discusión, uno podría decir, la semana pasada o la anterior charlábamos con Carlitos del Frade y decíamos, bueno, en torno a su libro Los gauchos malos de la prensa, decía, bueno, el periodista es político, ¿no? Pero político no en un sentido despectivo ni un sentido amañado del término, sino en el más amplio sentido. Uno piensa en la docencia y en algún punto también desde ese punto de vista es un trabajo político que implica además todo eso. Nada más acertada que tu síntesis, tu reflexión. Paulo Freire hablaba de la naturaleza política de la educación. Claro. Hay preguntas muy elementales. ¿A favor de quién enseño? ¿En contra de quién enseño? ¿A favor de quién aprende un alumno? ¿En contra de quién? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué selecciono estos contenidos para enseñar y no selecciono otros contenidos para enseñar? No necesariamente tiene que estar sobreideologizada la profesión. Yo no soy partidario de eso, ni del dogma. Sí creo fuertemente en un trabajador de la educación que sea transmisor de la cultura, que sea promotor de lo laico, o sea, que se aleje fundamentalmente de lo dogmático. Yo siempre digo, porque esta es una tensión histórica en las escuelas, la educación en las escuelas, la religión en las iglesias, como dicen los españoles, y por supuesto también una mirada que tienda a apropiarse del conocimiento científico, ¿no? Es necesario transmitir, o sea, haciendo esa transposición didáctica que decimos los cientistas de la educación, pero todos los avances de la ciencia deben llegar adaptados a la escuela para que los niños en sus diversos niveles puedan apropiarse de todo lo que se está produciendo en la humanidad y tengan la mayor cantidad de herramientas para poder formarse, que ese es un problema, no hay tanta cantidad de conocimiento acumulado en el mundo que hoy el desafío de la escuela es poder crear condiciones que permitan a los alumnos saber dónde ir a buscar, cómo buscar ese tipo de conocimiento que hay, qué criterios tener, cómo apropiarse críticamente y poder usar algo, porque la saturación de información de todo lo que hay me parece que aturde mucho y no necesariamente facilita el pensamiento crítico. Nosotros siempre decimos, incluso porque lo veo muy similar a muchas cuestiones que uno piensa del periodismo, pero tiene que ver con la sobreinformación, ¿no? Como termina actuando igual de perjudicial que la falta de información. Yo me remito, perdón, que me quedé con eso que veníamos charlando del hilo histórico del sindicalismo, quisiera volver un poquito a eso. Y hoy, en la actualidad, pensando el movimiento sindical en general en la Argentina, ¿cuál es el diagnóstico? Porque está muy en discusión, me parece que desde alguna perspectiva puesto a propósito en discusión sobre la forma en que se organizan los trabajadores, sobre sus dirigencias, ¿no? Hay un intento de polarizar entre incluso el gobierno y las organizaciones. No es nuevo ni mucho menos, pero se ha potenciado estas últimas semanas, venimos del paro, pero desde tu perspectiva sindical y gremial, ¿qué diagnóstico haces hoy del movimiento sindical argentino? Que es necesario hacer una profunda reflexión sobre el movimiento. Si no lo discutimos nosotros, lo discuten los otros. Lo peor que te puede pasar es que lo discuta el poder. Claro. Porque yo creo que el poder tiene una clara estrategia. Aprovecharse del sindicalismo corrupto, del sindicalismo empresario, para desprestigiar a las organizaciones sindicales y deslegitimar a las luchas obreras. ¿Está claro? Pero a esos sindicalistas que los va a apretar, los va a desprestigiar, no los va a ahorcar. Los va a tener ahí porque siguen siendo el reaseguro de que el poder que hoy está siga funcionando. Porque ya están pensando en los pactos. Ellos tienen que resolver la reconversión capitalista de esta etapa. Y para resolver la reconversión capitalista de esta etapa, necesitan sindicalistas dóciles, sindicalistas que sean capaces de aceptar todos los cambios que la patronal necesita para aumentar la productividad, maximizar su ganancia. Todo eso a costa de la salud, de las condiciones de trabajo. Ya hay un ensayo que lo hacen con un sindicato que gana mucho dinero,
que entonces se va a notar menos, como es el de los petroleros, que digamos, si en vez de ganar 50.000 empiezan a ganar 35.000, donde cuando ya no hay producción no van a cobrar, digo, están reviendo un modelo flexible, un modelo de contratación flexible que claramente empieza a precarizar. Pero eso no se agota ahí, viene para el lado del ESMATA, viene para el lado del sindicato del calzado, lo están pensando también en la industria textil, digo, todo en nombre de la competitividad, todo en nombre de esa frase mágica que hoy da vuelta por todos los lugares, que es poder insertarnos en el mundo, ¿no? Que estar dentro del mundo. En realidad te meten dentro del mundo de la barbarie, no dentro del mundo de los derechos sociales. Claro que lo que claro? decíamos hoy al comienzo, cuando Macri abría Entonces, el foro y decía, vengan acá, que es el momento justo, que se van a poder llevar la plata, ¿no? Las texturas. Nada más acertado. Y también, bueno, y hay otros contratos, también pasó en un sindicato marítimo, o sea, la legitimación, meterlo preso al Caballo Suárez mucho antes. Ahora, después, lo que necesitan es que a partir de la derrota de los trabajadores por haber tenido un sindicalista corrupto, lo que hacen es rever el convenio colectivo. La revisión de los convenios, eso también tiene un formato y va a tener un correlato en la educación. Por eso hablan del ausentismo, por eso digo, no hablan de la salud de los docentes, hablan del ausentismo. Digo, hay que saber, en esto como Cortázar, en esto de ustedes que son periodistas, hay que ser muy preciso en el uso de las palabras y qué están queriendo decir cuando nos dicen tales cosas. El modelo sindical argentino está en crisis. Hace mucho que está en crisis. Uno no puede decir que exista una dirigencia sindical en abstracto. Tenés desde el sindicalismo empresario a las viejas tradiciones del sindicalismo bandorista, un sindicalismo reformista que lucha, que no deja de ser reformista, pero que lucha, o el mismo bandorismo. O sea, el sector del moyanismo tiene una tendencia a acordar permanentemente con el Estado, pero lo primero que hace es mover a su base, es mostrar que eso lo va a hacer con lucha, pero después se doblega ante ciertos acuerdos. Tenés después todas las variantes de lo que puede ser el clasismo. El clasismo no se puede sintetizar en una sola tendencia. Acá tenés las tendencias que vienen desde el ESMATA, de la experiencia de Tosco, de las vertientes trotskistas o nacionales y populares. Digo, hay muchas vertientes del sindicalismo de base, sigue habiendo un gran problema. Bueno, sí. Con esto de las palabras que vos decías, incluso la nueva discusión tiene que ver con ese contenido político, esa idea de demonizar la palabra. Y recién lo decías vos, Germán, también, que lo hablábamos con Carlos del Frade, de tratarlo de la amplitud. Ahora, el paro que se vivió hace muy poquito, que fue el primer paro que se generó en la era en el gobierno de Macri, viene después de muchos paros que viene realizando también ANSAFER Rosario con respecto a su discusión puntual que tiene que ver con la paritaria. ¿Vos qué análisis hacés de este paro? Incluso pensando en esto de las bases presionando a las dirigencias gremiales para que tengan que anunciar un paro sin movilización y que pese a eso muchas organizaciones sociales pudieron salir a la calle para bancar justamente la parada. Yo creo que el día de ayer fue un buen analizador. Digo, primero, el objetivo cumplido. Un paro que realmente fue contundente. Paro contundente que tiene que arrastrar con la carga de que muchos de los que lo convocan son muy impresentables. Y eso no juega a favor. Y después se ha abierto a lo largo y ancho del país, aún con todas las dificultades, porque no hay transporte y demás, un fuerte, y porque hubo toda una tendencia de mostrar que lo que iba a haber en la calle era violencia, después de lo que vimos, son experiencias movilizadoras de bloque. Entonces, ayer hubo movilizaciones en la ciudad de Rosario, hubo 2 actos importantes en la ciudad de Rosario, hubo un corte y movilizaciones de los movimientos sociales, hubo la columna más grande que transitó por la ciudad de Rosario, no estuvo en ningún acto, que fue la de los empleados de comercio. Por primera vez desobedeciendo, ellos lo dirán en qué término, a Barrio Nuevo, los gastronómicos salieron a la calle a garantizar el paro por los lugares más transitados, porque era uno de los gremios que menos paraban a lo largo de la historia del tiempo. Digo, es un hecho novedoso. La experiencia de los compañeros aceiteros en las plantas fabriles de multinacionales muy poderosas, con el método de la asamblea y de la deliberación. El paro de la CGT San Lorenzo y la iniciativa de los compañeros de Villa Constitución. Me parece que todo eso muestran la vitalidad de un sindicalismo que tiende a organizarse y a dar respuesta de abajo.
Va a haber muchas luchas, hay muchas discusiones acerca de la unidad, hay muchas discusiones acerca de cuál es mejor el mejor camino. Lo que está claro es que nosotros necesitamos pensar en un programa. Digo, porque la pregunta que se hacen los periodistas para legitimar el paro es que al día siguiente todo sigue igual, cosa que es verdad. Digo, las huelgas generales son huelgas políticas en el buen sentido que vos decís, exigiendo el cambio de rumbo económico. No es que esa huelga resuelva un aumento de salario. Pero el problema es, ¿y después qué? También claro. Es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, hay una carencia de un programa mínimo que tienda a unificar. Hay carencia... Perdón, incluso porque la discusión es unidad en torno a qué. Claro, para eso digo, un programa que tienda a crear una cantidad de puntos mínimos que pueda abrir un canal de movilización. Primero, para cohesionar a todas las vertientes sindicales. En segundo lugar, que sea capaz de construir las alianzas necesarias con el movimiento popular. Para tener fortaleza, entendiendo que hay un enemigo que viene no contra la burocracia, sino que viene por los derechos de los trabajadores. Digo, hay un profundo odio de clase. Hoy hay una grieta. Ahora esa grieta, hay una grieta falsa, que es entre los kirchneristas y los macristas. Esa no es el juego que tenemos que jugar. Acá hay una grieta que se está construyendo, que es entre los grupos de poder, aquellos que tienen un profundo sentir antipopular y odio de clase, y el mundo del trabajo, los trabajadores, los sectores populares, los pobres de toda pobreza. Y hay que pensar en un plan de lucha, que el plan de lucha no es si yo hago paro todos los... No puede estar de paro todos los meses, paros generales, pero sí de diseñar iniciativas regionales, movilizaciones regionales, sí, acampes, realizar acampes, abrir carpa, muchas asambleas, mucha deliberación. Romper con lo que hoy es una batalla cultural muy grande, porque los vecinos, yo vivo en un barrio, nunca dejé de vivir, muy popular, y hay que ir a hablar muchísimo, digo, hay una batalla cultural, porque la derecha ha salido a dar, antes la derecha resolvía todo golpeando la puerta de los cuarteles. Hoy tiene estrategia mediática, hoy tiene discurso, hoy tiene una serie de herramientas donde hay que dar una batalla cultural para poder convencer a los sectores populares de que vale la pena democráticamente resistir estas políticas económicas que nos llevan a una fractura social y a un empobrecimiento de los sectores más postergados. ¿Y en eso qué rol, digo, en esa batalla cultural, qué rol tiene el sindicalismo? Porque digo, uno lo piensa más grande, ¿no? Toda esta cuestión del programa va más allá inclusive de los sindicatos solamente, y creo que tiene que ver con una cuestión política más grande. Pero digo, los sindicatos, ¿cuál es el rol que vos les ves en esta etapa? En política, sí, digo, muchas responsabilidades. El sindicalismo tiene un rol muy importante. Primero, reflexionar críticamente. No, yo creo que si el sindicalismo no discute una autorreforma sindical, sigue estando en problema. Lo que hay que ver es que la historia de nuestro país, desde el surgimiento de las primeras organizaciones obreras, pasando por principios de siglo, década del 30, del 40, la política de resistencia, la etapa del Cordobazo y de las dictaduras, e inclusive la salida de la dictadura fascista de la última etapa cívico-militar, siempre tuvo como sujeto vertebrador de las principales iniciativas al movimiento obrero. Entonces, en la Argentina, así que yo, como puedo pensar que Bolivia son los movimientos sociales, en la Argentina no se puede prescindir del movimiento obrero como sujeto vertebrador para pensar cualquier alternativa popular y es el sujeto que puede y que debe construir las alianzas necesarias. Para eso es necesario, primero, mayores niveles de independencia y autonomía, aún de tu propio partido. Jugar en política para el sindicalismo implica que deje de correr atrás de las candidaturas de cualquier partido, obviamente mucho más de las derechas, pero también de las izquierdas, y pueda pensar en una estrategia de largo plazo que pueda volver a cohesionar ese sujeto, porque tiene un desafío. Hay niveles de sindicalización en Argentina altos, pero insuficientes. Y está comprobado, y hay estudios, que donde hay sindicato, los derechos laborales son superiores a donde no hay sindicato. Eso es un estudio, yo lo sigo bastante. Bueno, hace falta más sindicato,
Hace falta más sindicatos en los lugares de trabajo, hace falta más sindicatos en las pymes, hace falta más sindicatos en lugares del empleo público, hace falta, ni qué hablar, en el nuevo precariado. Si hay un lugar, vos tenés casi el 40-50% de los jóvenes que están en negro y no están sindicalizados. Si no leemos que ese es el sujeto a sindicalizar, que ese es el sujeto a organizar, que en un momento, en su mejor momento, la CTA pudo leerlo, allá en la década del 90 cuando se funda, donde dice que no solo tienen derecho a sindicalizarse los trabajadores que están en el convenio colectivo, sino los precarios, los desocupados, porque todos son trabajadores. Si no se va en búsqueda de ese sujeto, si no se organiza eso, las posibilidades de éxito, las posibilidades de triunfo de los programas vinculados al mundo del trabajo están en duda, digamos, o corren riesgo. Bueno, da para charlar un rato largo, ¿no? La idea es abrir esta discusión. Abrir el debate. Abrir el debate en torno al rol. Me peleaste poco, Nahuel. Esperaba que lo peleemos un poquito más, pero en esta vez tratamos de corrernos del lugar que le asignan al periodismo hoy, que es el de opinar, para ponernos en el lugar que nos gusta, que es el de escuchar. Me parece que hace falta un poquito, si es la idea de este sindicatos, de esta sección sindicatos, y está bueno poder pensar, como me parece que la clave la planteaba Gustavo recién, ¿no? Poder pensarse, si no arrancamos de ahí, de que el sindicalismo puede... Se discutía mucho esta semana sobre las dirigencias. Claro. Y hace algunas semanas, cuando estuvo Daniel Jofra en esta misma silla y en esta misma sección, nos decía, sí, es así, pero ese problema lo tienen que resolver los trabajadores, ¿no? El problema de sus conducciones burocráticas, de sus conducciones enquistadas, de la permanencia, es un problema que tienen que resolver los trabajadores, por lo cual enhorabuena si se empieza a discutir, ¿no? Sí, yo te digo eso, porque cuando yo te hablo de la autorreforma sindical, lo primero que hay que resolver en el modelo sindical argentino es que el Estado se deje de meter en la vida sindical, porque el mejor reaseguro de las burocracias sindicales es que la famosa figura de la personería gremial es una cosa que la maneja el Estado, claro, con cierta connivencia con las burocracias sindicales. Y eso no garantiza la unidad del movimiento obrero, porque te hablan, nosotros decimos democracia y libertad sindical, o sea, el derecho a los trabajadores a dotarse de la mejor organización que quieran, de acuerdo a lo que reciban en su asamblea. Yo pongo siempre el ejemplo de uruguayo. En Uruguay no hay ninguna ley que regule la vida de los sindicatos, solo la que se han dotado ellos. Sin embargo, Uruguay, desde finales de la década del 60, mediados de la década del 60, hasta hoy tiene una central única de trabajadores. Sin ninguna ley. No es que hayan estallado y han avanzado en la unidad de los sindicatos. No es que sea atomizado. Sería. Para nada, al contrario. Digo, acá no existe, acá la cohesión política del movimiento sindical solo fue garantizada en el mejor momento del peronismo por la figura de Perón. Después nunca más hubo unidad política al interior del movimiento obrero porque convivieron permanentemente diversas tendencias, tensiones e intereses de clase al interior del movimiento obrero, lo cual nunca más hubo unidad política, ni siquiera hubo unidad orgánica, porque hoy en la CGT lo que existe no es una unidad orgánica. Es un pacto. Exacto, que no es lo mismo. Lo que puede existir es la unidad de acción, que no es no es lo mismo. Y que no es una unidad menor. Ante tanta dispersión. Pero vuelvo a repetir. Pero no es en torno a un programa, no es en torno a una Uruguay, idea. que tienen una cultura sindical apasionante, donde aparte de respeto por las minorías, porque el que gana se lleva cierta representación, pero que los que pierden, porque acá en la Argentina, el que gana conduce y el que pierde acompaña, te dice ese viejo definición peronista, que es el de la subordinación y sometimiento. Y aparte el que pierde no solo acompaña, sino que la burocracia se pone de acuerdo con las patronales para que las listas opositoras después las echen cuando se le acaba su... Quede afuera, no se la sino que lo echen del trabajo. Allá hay representación de las minorías, hay proporcionalidades y eso garantiza esa diversidad, pero después con un acuerdo mínimo garantiza la unidad de los trabajadores. Todo eso tenemos que discutir y mucho más. Para la próxima Bueno, un gustazo, Gustavo, tenerte acá en esta mañana. Medio lavado el mate, te recibimos ahí con mate. Yo tomo mate más lavadito, así que está bueno. Un poco bizcocho. Sí, estuvimos flojos para el invitado. Pero bueno, la verdad que una alegría tenerte acá. Nos vamos a la última tanda del programa. Tenemos más invitados todavía queda cultura. En una de esas hasta hablamos, metemos el dato de la semana y toda la información en este programa de sábado que va hasta las 12 aquí en la Vox.